Tome su lugar, por favor. Quiero invitarles para que abran su Biblia en el Salmo número 5. Si ustedes recuerdan, la semana pasada comenzamos a estudiar este Salmo, Salmo número 5, y estudiamos los primeros 3 versículos y hablábamos de que Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. Y Él atiende nuestra oración, nuestro clamor. Oramos con fe, oramos sabiendo que no le hablamos a la nada, sino que hablamos con Dios, sabiendo que Él responde nuestras más profundas necesidades y atiende todo lo que somos, conforme Él quiere, claro, a su voluntad. El día de hoy vamos a continuar tocando este tema de que el Señor quiere escucharnos, pero antes de ello vamos a leer el Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1, en esta versión lo estamos aprendiendo de memoria. Yo sé que usted ya se lo sabe en la versión Reina Valera. Qué bueno, que no se le olvide, pero vamos a leerlo ahora en la versión que es la palabra de Dios para todos, y esta versión está un poco más en las palabras que usamos diariamente. Dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni se dan malos compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. ¿Lo repetimos una vez más? Léalo con firmeza. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Así es. Por eso, para poder tener esa bendición que Dios quiere dar cuando caminamos con Él, hoy vamos a analizar el Salmo 5, los versículos del 4 al 6. Y esta porción de la Biblia nos habla de que usted y yo como personas, las personas no siempre escuchamos. A veces nos cuesta reconocer que hay áreas en mi vida donde no estoy escuchando. ¿Sabe cuál es la queja más grande entre unos y otros? La esposa dice: es que tú no me escuchas. El esposo dice: es que tú no me escuchas. Los padres a los hijos: es que no me escuchaste, no me escuchas. Y precisamente por eso vienen grandes errores y grandes problemas en nuestra vida, porque no escuchamos. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es prestar atención. Escuchar es terminar haciendo lo que nos dicen. Haga de cuenta, usted le dice a otra persona: mira, quiero que agarres la llave azul y abras la puerta blanca, y cuidado porque hay un tapete mojado a la entrada, y vayas y en el segundo cajón de la cocina saques esta herramienta. Y muchas veces nos llevamos con la sorpresa, ¿verdad?, de que andaban buscando la llave equivocada, abriendo otra puerta, hicieron un cochinero porque el tapete estaba mojado y se les olvidó, y trajeron otra cosa que no pedimos. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Y tiene que ver muchas veces con nuestro ego o soberbia, decir: ya vas a empezar, ya lo sé, ya lo he hecho muchas veces. Y con Dios somos así. Podemos obedecer y escuchar algunas partes de lo que la Biblia dice. Nos encantan los salmos, ¿verdad? Estamos estudiando ahora el Salmo 5, anteriormente el 3 y anteriormente el 1. Entonces, sabemos que el Señor es nuestro ayudador, nuestro buen pastor. Él nos guarda, Él nos cuida. Nos encantan los salmos y aplicamos muchas partes de la Biblia a nuestra vida. Sin embargo, también hay cosas que no hemos logrado hacer o aplicar de la voluntad de Dios a nuestra vida, y ahí se demuestra que no siempre escuchamos. Podemos oír la palabra de Dios, pero cuando la escuchamos, vamos a vivirla. Vamos a leer esta porción otra vez. Estoy hablando del Salmo 5, del 4 al 6. Va a aparecer aquí enfrente, también es la versión Reina Valera. Si usted la trae ahí en su Biblia, en sus manos, léala fuerte juntamente conmigo. Dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Padre nuestro, gracias te damos porque estás con nosotros también ahora. Nos ponemos delante de ti para pedirte que tú seas quien nos hable, quien nos enseñe. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos aprender a aplicar tu palabra, a escuchar con atención y terminar haciendo lo que con tanto amor tú nos dices que es bueno para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, se dice que nuestra capacidad de escuchar y aplicar la buena enseñanza a nuestra vida está directamente relacionada con nuestra actitud y nuestro carácter. Cuando escuchamos, entonces maduramos. Cuando no queremos escuchar, ahí vamos a tropezar una y otra vez con la misma piedra, una y otra vez con el mismo error. Decimos que ya sabemos, decimos que ya escuchamos, pero no es cierto, nomás oímos y a veces nada más bla, 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 y lo que me conviene. Bla, 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 televisión, bla, 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 comida, lo que me conviene, lo que yo quiero escuchar. Y eso no es escuchar, eso es oír. Pero muchas veces necesitamos entender que cuando Dios nos habla, uno tiene que prestar atención, poner todos nuestros sentidos para no desviarnos, para que nuestra mente no divague, sino madurar en nuestra actitud y nuestro carácter aplicando su palabra. Entre mejor aplicamos lo que escuchamos, nuestra vida se fortalece. Entre más atención ponemos a los detalles de la enseñanza de Dios, entonces nuestro carácter irá madurando poco a poco. La queja más común en las relaciones matrimoniales es, o tiene que ver con, es que no me escucha. Siempre le digo lo mismo, no me escucha. Ya sea que el hombre o la mujer expresen esto. Igual, la queja de los padres es, no me escucha. Ya hablaron con el abuelo, ya hablaron con la maestra, ya hablaron con medio mundo. No me escucha, dicen. Y los hijos creen que sus padres ya están rucos y no los escuchan. Pero muchos de los errores que cometemos a diario se debe porque no escuchamos. Tal vez oímos, pero no escuchamos. Porque escuchar es poner nuestra atención en eso que se dice, analizar las instrucciones, recordarlas y estructurarlas en nuestra mente para llevar a cabo lo que se nos ha indicado. Eso es escuchar. Y muchas veces nosotros mismos ponemos barreras con ciertas personas o en ciertas situaciones y no queremos o no podemos escuchar. A lo mejor escuchamos a alguien muy querido y estamos bien atentos y disfrutamos el tiempo de calidad con esa persona que queremos mucho, pero a lo mejor con otras más ponemos una barrera, levantamos un muro y no queremos saber, no queremos escuchar. Y a veces eso lo hacemos con Dios. De parte de Dios nos encanta escuchar que Él nos ama, que Él tiene misericordia, que tiene una morada celestial preparada para todos. Nos encanta escuchar que Dios es bueno, justo, misericordioso. Pero cuando Dios nos empieza a invitar para que dejemos lo malo, para que seamos transformados, para que le creamos, para que sirvamos y otras cosas más, ahí es cuando a veces empiezo a poner ladrillo, bloque, lo enjarro y lo pinto bonito y esa es mi pared que impide que yo haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque traigo de años atrás una percepción de quién soy que no está bien. Traigo desde años atrás daños, cosas que viví, que me han lastimado y no quiero cambiar mi forma de ser. Así es que si las personas se quejan de nosotros porque nos hacen ver que no escuchamos, pongamos más esfuerzo, pidamos a Dios que nos ayude a concentrarnos, no para solamente oír el bla, 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 sino para escuchar las instrucciones claras que podamos analizar y poner en práctica. Debemos pedirle a Dios la capacidad de poder escuchar con atención. En nuestras oraciones hay que pedirle, Señor, me está costando trabajo cuando hablo con tal o cual persona.
en esta o en aquella situación, no me concentro, ayúdame. O al aplicar esta parte de tu palabra, Señor, no encuentro el cómo o no encuentro la forma. Entonces, si es necesario, pidámosle también a Dios, sana mi mente, sana mi corazón, para que el dolor del pasado no me impida prestar atención y podamos obedecer las instrucciones que Dios nos da. Yo quiero invitarles para que a través de estos versículos del Salmo 5 podamos encontrar 3 enseñanzas. Y voy a pedirle que leamos la primera de ellas, que está en el versículo 4, Salmo 5, versículo 4. La primera enseñanza dice así: prestemos atención, la maldad, ¿no qué? La maldad no satisface. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos que la maldad no gana. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que la maldad no satisface los deseos profundos de las personas. Desde los niños hasta los adultos mayores hemos experimentado que entre más maldad, más insatisfacción. No cerremos los ojos, seamos conscientes. La realidad es que la maldad, entre más nos ensuciamos con ella, más asqueado quedamos, más vacío nos sentimos, más cargo de conciencia traemos. Sin embargo, para esas insatisfacciones de la vida que todos hemos vivido o que están viviendo, porque creemos en la maldad, porque le creemos, porque la defendemos, para ese mal la solución es escuchar con atención lo que Dios dice. No en vano la palabra de Dios dice: apártate del mal, hijo mío, guarda tu corazón, ¿sí? Aparta tus labios de mentira. O sea, no en vano la Biblia nos dice miles de veces y nos repite miles de veces el apartarnos del mal. Jesús en la oración modelo, ahí en Mateo 6, habla de que Dios nos guarde del mal, que nos guarde de caer en tentación. Lea conmigo el Salmo 5, versículo 4. Salmo 5, versículo 4, por favor. Lo voy a leer en una versión diferente a Reina Valera. Va a aparecer también aquí enfrente. Dice así: Dios mío, a ti no te agrada el mal. No permites que los perversos estén cerca de ti. Entonces, si la Biblia me habla de lo que no le agrada a Dios, entonces lo que no le agrada a Dios y no le satisface a Él, tampoco debería ser una opción para nosotros. Lo que Dios rechaza, también nosotros deberíamos rechazarlo. Lo que nos dice sobre lo que debemos o que debemos esperar con paciencia y en amor, debemos obedecerlo. Lo que nos dice que debemos sacar de nuestra vida, debemos sacarlo. Lo que nos dice que hace daño y nos contamina, debemos creerle. ¿Qué tipo de pensamiento estamos alimentando? Y tiene que ver ese pensamiento que está aquí en nuestra mente, tiene que ver por lo que escuchamos. Escuchamos la voz de nuestro pasado, de nuestra conciencia, escuchamos la voz de las personas que nos quieren invitar a que practiquemos ese mal. Entonces, prestar atención a Dios es tomar la decisión firme de concentrarme en Él para obedecerle sin la interferencia de la maldad que distorsiona mi comunicación con Dios. Muchas veces cuando uno está viendo la televisión y empieza a irse la señal y empiezan a verse cuadritos, ¿verdad? Así, ¿qué hacemos? Nos levantamos, agarramos el cable, lo levantamos y dicen: ahí quédate. ¿Sí? O le echamos la culpa: no, es que eres tú eres el que llegaste y se vio mal la tele. ¿Sabe? Lo que distorsiona nuestra comunicación con Dios sí está en nosotros, sí está dentro de nosotros. Lo que distorsiona mi comunicación con Dios no es culpa de alguien más, es algo que yo traigo dentro y que necesito dejar que Cristo sane mi vida, mi corazón. ¿Sí? Entonces, entendamos que
No podemos pensar que la maldad puede satisfacer algunas áreas de mi vida y entonces la comunicación con Dios no se va a ver afectada. Necesitamos escuchar claramente a Dios diciéndonos: hey, eso que traes causa interferencia. Ese dolor del pasado, esa mala práctica causa interferencia. No permite que me escuches. Tal vez me estás oyendo. Tal vez oímos la palabra del Señor porque la leemos y la oímos nosotros, o alguien más la lee y la oímos. La oímos quizá en alguna aplicación. Pero escuchar significa tomar la determinación de aplicarla. Por eso, si queremos prestar atención a la voz de Dios, primero debo quitar esas interferencias. Confesar mi pecado. Debo mostrar arrepentimiento. Un arrepentimiento a nivel de conciencia, de decir, fallé. Un arrepentimiento a nivel de emociones, que me duela el fallarle a Dios. Un arrepentimiento a nivel de la voluntad, es decir, no lo voy a volver a hacer y voy a buscar ayuda para tener ese soporte de no volver a fallar. Para así entonces arrancar las mentiras de la mente y llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Saben? Dios no quiere nada más que dejemos de pensar en cosas malas, o de que no digamos mentiras, o de que arranquemos las mentiras de nuestra mente. No nada más podemos quedarnos hasta ahí. Necesitamos tapizar nuestra mente con la Biblia, llenar nuestra mente de los versículos de la palabra del Señor. Porque así nos demostró el Señor Jesús en la tentación que Él tuvo en Mateo 4, que Él así venció. Jesús no dijo, císcalo, diablo panzón. O sea, no se puso a decir, ay, piensa en las nubes, mira qué bonitas nubes, piensa en blanco, piensa positivo. No, hermana, Él usó la palabra del Señor. No se puso a ver, ay, el agua cristalina de los manantiales, el sonido, qué bonito, así me voy a concentrar para no caer en la tentación. Él usó la palabra. Y muchas veces no queremos escuchar esa realidad. Hay que usar la palabra del Señor para mantenernos firmes y echar fuera la maldad de nuestra vida. Vamos a leer 1 de Pedro 2, versículo 1. 1 de Pedro 2, versículo 1, dice así: entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Aquí se mencionan algunos males en los cuales a veces caemos, ¿verdad? No digas, una poquita de mentira, no. No abraces a la gente y por detrás la acuchilles, no. No digas, ay, qué bonitos zapatos, y le desees lo peor o que se le rompan. No maldigas, no pienses mal de los demás. Se mencionan solamente algunas cosas, pero Dios quiere que lo escuchemos y Él nos está diciendo, el mal no te va a ayudar, ¿sí? El mal no te va a ayudar. Mire, cuando usted prepara un rico pastel, ya si le quiere poner 1, 2 o 3 huevitos, si uno le sale malo, ¿a poco los otros 2 o 3 anulan el efecto del huevo podrido? Pero pues son más buenos, ¿no? Son más buenos. Si yo le pongo 3 huevos buenos y uno malo, pues los 3 buenos son más, ¿no? ¿Sí? ¿Se lo comería usted? Ándele, sí. Lo mismo pasa con nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Un poco de levadura leuda toda la masa, dice el Señor Jesús, usando este mismo ejemplo. Un poquito de pecado ya me lleva a tener una necesidad de arrepentirme, de pedirle perdón a Dios, de que Él me limpie. Y no pensar, bueno, pues es que, tres huevitos buenos, pues ya contrarrestan el podrido. Entonces, así como no nos vamos a comer ese alimento, no podemos tampoco presentarnos delante de Dios de esa manera, de decir, Señor, ves que hice
3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas buenas. Ay, por una, Señor, por favor. O sea, ¿cómo? No podemos tomar esa actitud de maldad ni dejarnos engañar por ese pensamiento, porque la maldad no satisface. La maldad siempre quiere más y quiere más. Como la ilustración del camello, ¿no? Había un árabe que estaba en el desierto y tenía un camello, y el camello le dijo: ay, oye, hace mucho frío, déjame meter nada más mi nariz a tu tienda. No puedes. Ándale, no, más poquito. Y bueno, lo dejó. Al rato: oye, nada más hasta el cuello, por favor, porque hace frío. No, bueno, lo dejó. Y así, hasta que el camello quedó adentro y el hombre afuera. Así es la maldad, así es el pecado en nuestra vida. Empieza por poquito. Pero Dios quiere prevenirnos y por eso nos habla y por eso tenemos que escucharlo. Y por eso nos dice en 1 de Pedro 2:1 que no hagamos ningún mal, ni mentiras, ni ser hipócritas, ni envidiosos, ni maldecir a los demás. Evitemos todo aquello que nos separa de Dios. Si seguimos adelante, vamos a leer la segunda enseñanza de esta tarde, y tiene que ver con lo que el versículo 5 del Salmo 5 nos dice. Vamos a leerlo todo. Dice: prestemos atención. El orgullo debilita. ¿Por qué será que continuamos practicando algunos hábitos que nos debilitan entonces? ¿Quién nos enseñó que guardar rencor nos hace fuertes? ¿A qué edad creíste que la mentira te haría fuerte, popular e interesante? ¿Desde cuándo crees que ser orgulloso te da fuerza? Démonos cuenta que mientras creemos o practicamos lo que Dios nos dice que nos alejemos, nos debilitamos. Pero cuando practicamos la oración, leer la Biblia, memorizarla, alabarlo, compartir nuestra fe, congregarnos, servir, cuando practicamos todo eso, nuestra vida se fortalece. Vamos a leer lo que dice el Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, versículo 5. Dice así: no soportas a los orgullosos, ni amas a los malhechores. Quiero invitarle para que entendamos que lo que Dios no soporta, por ningún motivo debo hacerlo parte de mi vida. Porque lo que Dios no soporta, a mí me debilita cuando me dejo seducir por esa maldad. En la Biblia, en el libro de Génesis, se narra la historia de Isaac y sus 2 hijos. Isaac, su esposa, y sus 2 hijos. Y entonces, después de que Isaac bendice a Jacob, Esaú se enoja, y sabiendo Esaú que las mujeres cananeas no eran bien vistas por sus padres, él va y se casa con una de ellas. Sabiendo hacerlo lo bueno, no lo hace, y al contrario, sabiendo lo que dañaba, lo que lastimaba, lo que iba a debilitar su relación familiar, fue y lo hizo. Mis hermanos, muchas veces usted y yo sabemos lo que es bueno y nos aferramos y no queremos hacerlo. Sabemos lo que nos daña y ahí vamos. Sabemos ciertas palabras que van a herir y ahí vamos y las recitamos. Sabemos de ciertas actitudes nuestras que no ayudan, no bendicen, no aportan, no construyen, sino todo lo contrario, y ahí vamos. Entonces, lo que Dios no soporta, por ningún motivo debo hacerlo parte de mi vida, porque lo que Dios no soporta me debilita cuando me dejo seducir por esa maldad. Así que cuando el orgullo toque a la puerta de nuestro corazón, echémoslo fuera. Vistámonos de humildad. Porque el orgullo nos llevará siempre a otras malas actitudes. ¿Cuáles? Bueno, el orgullo lleva a la vanidad. El orgullo lleva a promover el chisme, el desacreditar a los demás. El orgullo busca aliados que se opongan a la justicia. El orgullo nos hace creer que la mentira
es la solución. El orgullo nos hace pensar que siempre tenemos la razón. Y porque soy tu papá o tu mamá, o porque soy fulano o fulana, tengo razón. El orgullo nos hace pensar eso. Sin embargo, la Biblia dice en Proverbios 21, del 2 al 4, vamos a leerlo. Proverbios 21, versículo 2, 3 y 4. Este pasaje dice lo siguiente: cada quien cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es quien juzga las verdaderas intenciones. Al Señor le agrada más que uno se porte bien y sea justo que los sacrificios. La mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos no le agradan a Dios. Son pecado, están mal. La próxima vez entonces que llegue a su mente esa necesidad de ver o menospreciar a otro, acuérdese de este pasaje. Cuando llegue a su mente las ganas de sentirse la última Coca-Cola del desierto o la trompa de la máquina, acuérdese de este pasaje. El Señor nos invita a que recordemos, oye, abraza la humildad, no la arrogancia. Abraza lo que te dice la palabra, no la maldad. Entendamos que nuestros malos pensamientos, palabras, nuestras malas acciones, nuestras malas palabras nos debilitan. Pero nuestra fe y el amor a Dios nos llenan de fortaleza y nos llevan a prestar atención a lo que su palabra nos dice. El orgullo, el ser orgullosos, el comportarnos de esa manera, va a debilitar nuestras relaciones personales. El perdón, el dar perdón o el perdonar o el pedir perdón es algo que no debemos de sacar de nuestra vida. Y para perdonar o para pedir perdón necesitamos dejar el orgullo a un lado y entender que esa es una fortaleza. El pedir perdón es ser fuertes. Es lo que Dios quiere usar para sanar nuestro corazón. Entonces prestemos atención, prestemos mucha atención a lo que el Señor nos dice. El orgullo también nos debilita. Y en tercer lugar, esta enseñanza la encontramos en el versículo 6. Lea conmigo esa tercera enseñanza. Dice, prestemos atención, el engaño solo destruye. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? La serpiente engañó y destruyó del hombre y la mujer, destruyó la relación que tenían con Dios. Pensaron que iban a ser sabios y se vistieron de hojitas. ¿Dónde está la sabiduría en eso? Pensaron que Dios no los iba a ver. ¿Dónde está la sabiduría en eso? Y tuvieron que vivir las consecuencias. Entonces el engaño solamente nos destruye. Lo que Dios había preparado y plantado para el hombre y la mujer, la maldición que cayó sobre la tierra, acabó con el huerto del Edén. Y entonces ellos tuvieron que labrar la tierra. Imagínese a Adán haciendo surcos y viéndose en la tierra. Porque Dios le dijo, polvo eres y al polvo regresarás. Y esa es una expresión que Dios usa para que reflexionemos en quiénes somos, en nuestra necesidad de Dios. Entonces, no nos dejemos engañar. El engaño solamente destruye. Dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Creo que nadie quiere ser destruido. Nadie se levanta por las mañanas diciendo, me voy a subir al carro y me voy a dejar caer así de cara. Nadie se levanta diciendo que me atropellen, ¿sí? Que me machuquen. Nadie se levanta, nadie quiere ser destruido.
Toda persona por naturaleza buscamos ponernos a salvo. Es un instinto, el instinto de conservación que Dios ha puesto en nosotros. Me voy a caer y me agarro. ¿Sí? El miedo, ciertos miedos que Dios ha puesto en nosotros son precisamente eso, para que nos pongamos a salvo. Pero solo que algunos no tienen ni la menor idea de cómo ponerse a salvo en el sentido emocional y en el sentido espiritual. Y lo único que hacen es empeorar las cosas y avanzan hacia la destrucción, pues no hacia la salvación. Por eso muchas gentes, buscando que les vaya bien, buscan que les lean la fortuna. Buscan leer el horóscopo para ver que les vaya bien. Traen su pata de conejo, ¿sí? O ponen su Biblia abierta así en la casa para que les vaya bien, para que les vaya bien. No como adorno, sino para que, no, sí, aquí Dios me protege porque su presencia sale, ¿no? Y llena toda la casa. O sea, no. Usamos a veces cosas que son para leer y estudiar. A veces las usamos para que nos den simplemente buena suerte y no funciona la cosa así. Entonces, a veces las personas no sabemos cómo ponernos a salvo. Y para entender cómo, necesitamos aprender a escuchar con mejor atención, a decir, Señor, yo no sé, mira, la estoy regando una y otra vez. Y no sé, ayúdame, Señor. Por eso el Salmo 5, en el versículo 1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Hay hábitos que seguimos practicando que nos destruyen. Tal vez no queremos darnos cuenta que la falta de honestidad, la falta de integridad, la falta de sinceridad me destruye. Tal vez no quiero darme cuenta porque estoy bien sumergido en prácticas que me hacen daño, pero pues ya son normales en mi vida. Leemos el Salmo 5, versículo 6. Salmo 5, versículo 6. Este pasaje dice así: los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y la gente que planea hacerles mal a los demás. Entonces, lo que Dios no soporta, usted y yo tampoco deberíamos soportarlo. Es decir, no debemos dar lugar a las mentiras, no debemos dar lugar al engaño, esforzarnos por decir la verdad. Hay muchas personas que le tienen miedo a la verdad. ¿Dónde andabas? Ah, por ahí. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Hay muchas personas que le tienen miedo a abrir su corazón y a hablar la verdad. Como si eso fuera a hacerles daño. Y al contrario, nos hace tanto bien. Nos hace tanto bien y hay tanta sanidad cuando hablamos la verdad. Entonces, lo que Dios no soporta, tampoco nosotros. No demos lugar a las mentiras. No tengamos una cara para aquí, para el templo, otra cara para el trabajo o la escuela, otra cara para la familia o los familiares o las amistades, porque la hipocresía solo destruye relaciones, pero la sinceridad, la veracidad fortalece esos lazos entre las personas que amamos. Un hogar no puede fortalecerse en medio de engaños y mentiras. Y lo vemos por tanto divorcio que hay. Pero la palabra del Señor nos invita a que le creamos a Él, que dejemos el engaño, que dejemos las mentiras, la maldad. ¿O acaso nos gusta estar rodeados de personas mentirosas? Bien dice un dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré en qué te has convertido, dicen otros. Por lo tanto, que nuestra fama pueda ser moldeada por Cristo. Si hemos tenido fama de engañadores, que sea destruido por Cristo, para que ahora nuestro testimonio refleje veracidad, sinceridad, honestidad, integridad y sobre todo ese amor y la misericordia que Dios quiere.
Dios es capaz de cambiar nuestra vida, nuestra mente, para dejar de pensar que lo turbio, lo negro, las mentiras son parte de mí. Vamos a leer Hechos 13 del 8 al 12. En este pasaje de Hechos 13 del 8 al 12 se describe cómo Pablo y Bernabé están anunciando el evangelio y les aparece un brujo, o como Reina Valera dice, un falso profeta que se oponía al evangelio. Este pasaje dice así: pero el brujo, también llamado Elimas, estaba en contra de Bernabé y Saulo y trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró a Elimas y le dijo: hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar la verdad del Señor. Ahora el Señor te castigará y quedarás ciego. Por un tiempo no podrás ver nada, ni siquiera la luz del sol. Entonces todo se volvió oscuridad para Elimas, caminó perdido por los alrededores tratando de encontrar a alguien que lo guiara de la mano. Cuando vio esto, el gobernador creyó, asombrado con las enseñanzas del Señor. Dios siempre obra a favor de quienes dicen, practican la sinceridad y la verdad. Vemos en esta historia a una persona que se oponía al evangelio de Cristo, y no solamente para él, sino para que el procónsul no creyera, o sea, una persona importante sobre la ciudad. Entonces, Dios no quiere que nadie de nosotros se pierda porque ha creído en el engaño. No quiere que andemos por la vida como ciegos pensando que el engaño es mejor o es una mejor manera de vivir. Dios quiere que nos arrepintamos y que vayamos a Él para que transforme nuestra vida para bien y para siempre. ¿Cómo quiero yo ser sincero si ni siquiera puedo regresar un peso? ¿Cómo pretendo yo ser sincero o veraz si ni siquiera puedo regresar un lápiz? ¿Cómo pretendo entonces? Podemos empezar de lo poco, podemos empezar esforzándonos, podemos empezar diciendo la verdad, no teniéndole miedo a la verdad ni a las consecuencias. Porque cuando decimos la verdad, la protección de Dios está con nosotros. Y podemos entender que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán, porque decimos la verdad, porque somos sinceros, porque dejamos el orgullo y la mentira fuera de nuestro ser y de nuestra casa. Yo quiero invitarles entonces, hermanos, para que prestemos atención a lo que Dios nos dice. La maldad no satisface los deseos profundos en nuestro ser. El orgullo nos debilitará siempre, pero la humildad nos fortalecerá. El engaño solo nos quiere destruir. Usted y yo sabemos que por caer en mentiras y creer mentiras, se han destruido muchas relaciones en nuestra vida. Quizá porque las dijimos, o porque las creímos, o porque otra persona las dijo y alguien la creyó. Pero el engaño solo destruye. Si yo estoy creyendo lo que dice mi mente y no lo que Dios dice, me estoy engañando y no estoy caminando ni avanzando con Dios. Entonces estoy estancado. No avanzo hacia la vida plena que Dios quiere para mí. Y el diablo me tiene bien agarrado. Por eso, el Señor nos desafía el día de hoy para que dejemos de distraernos con los hábitos, con las actitudes que nos lastiman y prestemos atención a lo que Dios quiere decir, lo que Dios nos quiere decir, para vivirlo con fidelidad. Hay muchas cosas que van a distorsionar nuestra relación con Dios y que a veces no permiten prestar atención, escuchar la voz de Dios. Y seguimos en lo mismo. Entonces cuando alguien venga y diga, es que el Señor me mostró, usted se va a quedar así, ¿a poco?
Es que Dios en su palabra bien claramente dice, y se va a quedar usted, ¿a poco? ¿Por qué? Porque estamos dejando que esas distorsiones nublen nuestra vida espiritual. Y entonces alguien más está atendiendo la voz de Dios porque uno no quiere simplemente atenderla. Y todavía uno se vuelve incrédulo pensando, es que eso no es posible. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar, no queremos poner en práctica lo que Dios nos está mostrando. Le invito para que incline su rostro ahí en su lugar y platique con Dios, hable con Dios ahí en su lugar. Reconozca y dígale, Dios, tú sabes que no siempre escucho. Tú sabes, Señor, que no siempre presto atención. Hay cosas a las que a lo mejor usted sí está escuchando y está poniendo atención y está viviendo conforme a la voluntad de Dios en ciertas áreas, pero es bueno reconocer en dónde no y clamar a Dios y pedirle ayuda y decirle, Señor, tú sabes que batallo con ciertas mentiras en el trabajo, en la escuela, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Pídale al Señor que quite palabras de engaño de su boca, que en vez de estar pensando cómo salir de esta con mentiras, que Él le fortalezca para decir la verdad. Señor, queremos escucharte, queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, trabajando y transformando nuestra mente y nuestra lengua para no caer en el engaño, para entender que la maldad no nos va a satisfacer y que la mentira solamente va a destruir nuestra vida y las relaciones con las personas y contigo. Perdona, Señor, las veces cuando hemos creído mentiras o las hemos dicho o nos hemos visto involucrados en ellas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a pedir perdón también a quienes hemos ofendido. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú nos salves, que tú nos guardes de caer en el engaño. Ayúdanos a escuchar tu voz, a recordar tu palabra, a prestar atención y a ir memorizando y metiendo en nuestra mente lo que tu palabra nos dice. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Guárdanos de todo mal, Señor bendito, mientras ponemos todo de nuestra parte por caminar contigo. A los padres, llénales de sabiduría para con sus hijos. A los hijos también, que sean obedientes. Y a todos, Padre eterno, que podamos vivir escuchando tu palabra, poniéndola en práctica para no apartarnos de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome en tus manos. Que el Espíritu Santo nos hable y nos muestre cuán grande eres y todo, Señor, todas esas promesas maravillosas que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.